cierto. Buenos días con todos. Mi nombre es Carla Rodríguez y agradezco mucho su participación en nuestro primer taller. Hoy día hablaremos de la empresa y los tipos de empresa que existen en el Perú. Bueno, como índice de hoy día vamos a hablar un poco de la empresa, persona natural y jurídica, tipos de empresa en el Perú, como días como la SAC, la SRL, EIRL y la SAA. Bueno, empecemos hablando de la empresa. ¿Qué es una empresa? Hidalberto Chavenato, en el libro de la iniciación a la organización y técnica comercial, lo define como una organización social. ¿Por qué una organización social? Porque es una asociación de personas que, que depende de ellas ver o determinar los objetivos que ésta tiene. Por ejemplo, hay empresas con fines de lucro y sin fines de lucro, como las ONG y las empresas que forman los emprendedores o empresarios para obtener ganancias. Hablaremos un poco de una persona jurídica. Es una entidad confirmada por una o dos o más personas y cumple obligaciones a nombre de la empresa creada. Esto tiene un pequeño, como que tiene una pequeña comparación con una persona natural o también física, debido a que una persona jurídica, al ser conformada por varias personas, cuando esta quiebra o le pasa algo, tú como socio no asumes la responsabilidad de esta, dado que la empresa en una persona jurídica es una empresa sola, no tiene dueño, por así decirlo. Entonces hablemos de una persona natural. Es una persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal y al constituir su negocio como persona natural asume todas las obligaciones. Es todo lo contrario a una persona jurídica. Una persona jurídica lo conforman dos o más personas y esta misma, o sea, la misma empresa asume sus propias obligaciones. Una persona natural, al tú crearla con tu nombre, tu apellido, si la empresa quiebra, tú como creador de la empresa eres quien asume todos los gastos y toda la responsabilidad que ésta tenga. Buenos días con todos. Un momentito, un favor. Ya. Buenos días con todos. Continuando con la explicación de mi compañera, vamos a tomar un ejemplo de lo que es la persona natural sin negocio y con negocio. Una breve explicación adicional. Ya, bueno. La persona natural sin negocio es quienes tienen una obligación, obligaciones que obtienen de la cuarta y quinta categoría. La cuarta categoría es denominada pues los doctores, contadores, personas que trabajan de manera independiente, no trabajan para otra empresa. A eso se les considera como cuarta categoría. O quinta categoría es trabajadores dependientes, que sí trabajan para una empresa. Ya, estas dos categorías forman parte de una persona natural sin negocio. Ahora, persona natural con negocio. La persona natural con negocio tiene muchas ventajas, como es la formalización, es más sencilla, ellos ya no elaboran una minuta, no hacen una asociación ni un directorio, pues, y además si es que algo pasara con la empresa, ellos podrían rápidamente cambiar a otro sector, tal vez en el rubro de restaurantes no les fue bien, pues ellos deciden cambiar y pues vender fierros, una ferretería, entre otros. Esa es una de las ventajas de ser una persona natural con negocio. Además, si tú quieres suspender tu empresa temporalmente o cerrarla, tú no tienes ningún problema, tú lo haces y ya está. Y adicional a ello, pues tú estás con el régimen único simplificado, el nuevo RUS, en el cual tú no necesitas llevar la contabilidad de tu negocio y el pago de los impuestos es mucho menor que otros regímenes. Pero sí hay algo que ver en lo que es la desventaja. Una desventaja muy importante es cuando tu empresa se endeuda o pues no tiene o tiene obligaciones que pagar. Quien asume la responsabilidad la asumes tú como dueño de la empresa. Ese es
negativo, una desventaja muy importante. Además, también el financiamiento. Muchos bancos o para conseguir un capital no te van a poder o no son accesibles a darte, porque tu empresa vendría a ser una empresa pequeña, una empresa no tan formal, se podría decir. Y luego las personas jurídicas, pues estas tienen una responsabilidad limitada. Este, la empresa es la que asume sus obligaciones y digamos si son deuda, solamente cobrará lo que es el patrimonio que se encuentra en nombre de la empresa. No tocará nada de tus patrimonios, la empresa se hace responsable de ellos. Además, conseguir el financiamiento es más accesible. Muchos bancos te permiten acceder a, pues, con una tasa de interés muy baja debido al capital de ingreso que tienes, debido a que haces tú una sociedad con más personas. Bueno, a ver, me permiten un momento. Vamos a continuar con... ¿Qué pasó? Ya, con tipos de empresa. Como aquí vemos, los tipos de empresas son según su sector económico, según su forma jurídica y otros criterios. Hablaremos un poco de lo que es el sector económico. En el sector económico está subdividida y clasificada por tres, no, según sobre su naturaleza. Ya, en tres, se clasifica en tres: sector primario, sector secundario y sector terciario. El sector primario son todas aquellas relacionadas a obtener materia prima, como es la pesca, la minería, la agricultura, la ganadería. Sector secundario básicamente es los que obtienen esa materia prima y luego lo transforman para su venta a empresas pequeñas y a su venta con los clientes finales. Y el sector terciario, es decir, todo lo que habla sobre eh, servicios, turismo, empresas que hacen administrativas y de comunicaciones. Ahora en lo que es la forma jurídica. Es la estructura pues a nivel empresarial, es decir, qué tipo de empresa es y si es individual o es una sociedad en la cual está conformada por dos o más personas. El individual, el único que paga, cobra y realiza las actividades es solo una persona. Sin embargo, en las sociedades es de dos a más. Ahí podemos ver lo que es la sociedad anónima, la colectiva, la comandita, eh, y la de interés social, que más luego le van a explicar mis compañeros. En otros criterios tenemos lo que es el tamaño, el ámbito de actuación y propiedad según su capital. En lo que es tamaño, bueno, de acuerdo a los volúmenes de venta. Digamos, ¿cómo sabemos si somos una microempresa, una mediana empresa o una grande empresa? Pues esto lo sabemos de acuerdo al volumen de ventas. No se trata de cuánta cantidad de personal tienes dentro de tu organización, se trata de cuántas ventas tú generes. Por ejemplo, las microempresas deben tener un máximo de ventas hasta 150 UITs. Las empresas medianas desde 150 a 1700 UIT y las grandes son de 1700 UIT hasta 2300 UIT. Los UITs, según ajá, actualmente en el 2022, la UIT, que es la unidad impositiva tributaria, está valiendo en soles 4.600. Sería la cuestión de que lo multipliquen para nosotros poder saber cuánto es el total. Por ejemplo, para una microempresa, si es de 150 UIT y cada UIT vale 4.600, el monto a pagar sería, a ver, 50 de 690.000 soles como máximo. Okay. Continuando el ámbito de actuación, es en el espacio que opera. Ahí se subdividen los que son empresas locales que venden dentro de cierto punto, los que son nacionales dentro del país. Los multinacionales son empresas que se localizan en un país y venden sus productos en diferentes países, como podemos ver Movistar, que tienen origen en España, pero tiene filiales en varios lugares. Luego las empresas transnacionales que se establecen en un país y también se constituyen por todo el mundo, como AG Group, Alicor, Gloria, y entre otros.
Bueno, propiedad por su capital. Ahí se encuentra lo que es empresas privadas, empresas públicas y empresas mixtas. Las empresas privadas es la que se constituye según su capital y las empresas públicas son con el capital del Estado que usan esto para realizar sus actividades. Y las empresas mixtas son las que unen esto. A veces cuando las empresas son con el capital público no alcanzan y es necesario un apoyo económico como privado. Y bueno, continuando con la exposición, mis compañeros seguirán. Muy buenos días. Como bien decía mi compañera, vamos a hablar acerca de sociedad anónima. Si bien es cierto, sociedad anónima está conformado tanto por una persona o más personas que se reúnen para juntar capital de cada socio, para convertirse en una empresa. Puede ser jurídica o puede ser por su patrimonio propio. Además de ello, en el caso jurídico le podemos decir que las personas que estén en este tipo de su razón, pues en caso que sucediera algo, su capital no se viera afectado porque da nombre a otra empresa. Entonces, por lo tanto, cada socio independientemente no se puede ver afectado sus capitales, ¿no? Su patrimonio social. Y por su patrimonio propio, nos hacemos referencia a que cada socio puede aportar puede ser terrenos, puede ser materiales, entre otras cosas. Además de ello, le podemos hablar acerca de cómo constituir una sociedad anónima. Primeramente es los nombres, apellidos de los integrantes y denominación, o también llamado razón social, ¿no? Cuantía de los gastos de constitución, estatutos que regirán el funcionamiento de la sociedad, nombres y apellidos, la fecha de nacimiento, es que si es que fuera una persona extranjera, pues sus documentos de extranjería, ¿no? Y el domicilio de las personas, el domicilio fiscal, responsables de la administración y representación social. También capital social, como bien lo decía, esto mayormente se basa si bien es cierto, hay dos tipos. Esto se basa al tipo jurídico, que están conformados por varios socios, ¿no? Para ver el dividendo de sus pasivos. Y también el número de acciones, el valor nominal, clase y serie, importe, desembolso y si están representadas por títulos o anotaciones en cuenta. A continuación le voy a dar el pase a mi compañero. Bueno, yo les hablaré sobre la Sociedad Anónima Cerrada, también conocida como SAC. En las sociedades anónimas cerradas, también conocidas como empresas privadas o familiares, no cotizan en la bolsa de valores. Son propiedad de los propios fundadores o de un pequeño grupo de personas a los que le vendieron la empresa. En sí, una sociedad anónima cerrada es un tipo de empresa que se crea con un mínimo de 2 personas y tiene un límite máximo de 20 socios, que pueden ser naturales o jurídicas, cuyas acciones se encuentran bajo la titularidad de familiares y que tienen el ánimo de constituir una sociedad y participar en forma activa. ¿Cuáles son sus órganos administrativos? La Junta General de Accionistas, que es el principal órgano conformado por todos los socios accionistas de la empresa. El directorio, que es un órgano opcional, nombrado por la Junta General de Accionistas, conformado como mínimo por 3 miembros, pueden ser socios o no de la empresa. Y la Gerencia General, que es el órgano nombrado por la Junta General de Accionistas o el directorio, si se cuenta con uno.
y pueden ser un socio o no de la empresa. ¿Cómo constituimos una SAC? Para constituir una SAC, básicamente se requiere, por primer paso, realizar la búsqueda del nombre y razón social de su negocio. Se debe verificar que el nombre está disponible en la SUNAT. El paso 2 es elaborar la minuta de su empresa. Este documento es en el que se manifiesta la voluntad de los socios de construir la empresa. El tercer paso sería llevar la minuta a escritura pública. Esto se debe realizar ante un notario público. En cuarto paso sería aperturar el registro único de contribuyentes, o también conocido como RUC. Este trámite se hace en SUNAT y es gratuito. Sin embargo, necesitará llevar algunos documentos, como la copia literal de inscripción de registros públicos, su recibo de luz del local de la empresa, DNI, número de contacto y correo electrónico. Y el último paso sería aperturar una cuenta corriente a nombre de la empresa. En el capital social, en este caso las sociedades anónimas cerradas no tienen que recurrir al público para su financiación, ni para su aumento de capital, y pueden mantener todos sus registros y sus gestiones de manera confidencial, ya que están reguladas por la bolsa. Es la más recomendada para la constitución de una empresa familiar, ya sea chica o mediana, debido a que es una figura dinámica y conlleva mayor complejidad en sus órganos administrativos. Bueno, la siguiente les hablaré sobre la sociedad comercial de responsabilidad limitada, o también conocida como SRL. Este tipo de sociedad es una modalidad dentro de las sociedades conformadas por un mínimo de 2 socios y un máximo de 20 socios. Formar una SRL en el Perú protege los activos de los miembros de la empresa. Bajo este tipo de entidad, la responsabilidad de los propietarios es limitada y la empresa es una persona jurídica separada. Además, la propiedad de la entidad no se divide por acciones, sino por participaciones iguales, que es acumulativa e indivisible. ¿Cuáles son sus órganos? Sería la Junta de Socios, que es el órgano supremo de la sociedad, que está integrada por el total de socios que conforman la empresa, y el gerente general, que es el encargado de la administración de la empresa. Es la persona en quien recae la presentación legal y puede ser socio o no de la empresa. Bueno, hablando del capital social, está integrado por los aportes de los socios. Al constituirse la sociedad, el capital debe estar pagado en no menos del 25% de cada participación y depositado en la entidad bancaria financiera nacional, a nombre de la sociedad. Bueno, ¿cómo constituimos una SRL? El primer paso sería nombrar un representante legal y otorgarle un poder notarial. El representante legal actuará en nombre de la SRL en los aspectos legales. El segundo paso es buscar y reservar el nombre de su empresa. Antes de registrar la empresa se debe reservar su nombre, ya que eso facilitará el proceso de registro. Este paso no es obligatorio, pero le ayudará a verificar si hay otras compañías registradas con su mismo nombre. El tercer paso sería la contribución del capital de los miembros, que debe acreditarse con un documento emitido por una entidad del Sistema Financiero Nacional. En el paso 4 sería la preparación del acta de constitución de la empresa. Este documento es importante para la legalidad de la organización. El representante legal deberá presentar todo esto a un notario público para la redacción del acta de la constitución de la empresa. Luego el mismo notario público realizará la redacción del acta para luego ser firmada y sellada por el mismo notario y los miembros de la organización. El sexto paso sería la inscripción en los registros públicos. Se debe registrar en la SUNAT. Es un proceso que generalmente lo realiza el notario público. El último paso sería el registro del RUC para su entidad legal. Cuando ya realice la inscripción, se debe inscribir en el RUC, el SUNAT. Este trámite se puede hacer por mesa de parte virtual o en persona, a través de su representante legal. Bueno, algo que se tiene en común de la sociedad limitada con la anónima es un modelo de dirección en la que se separa la propiedad y el control. El socio habitualmente no participa en la dirección a menos que se le haya atribuido este poder por medio de los estatutos o de la Junta General. De esa forma siguen siendo aquí los administradores nombrados específicamente para esa tarea los que se encargan de dirigir la empresa. Muchas gracias. Bueno, ahora yo les hablaré sobre la empresa individual de responsabilidades ilimitadas, o más conocida como la IRL. Es una persona jurídica con el derecho privado de la Constitución por la voluntad de un titular. La IRL es una persona jurídica con patrimonio propio que busca, o en sí es distinto al de su titular, por la cual el empresario es individual y no responde con su patrimonio. Dentro de estos órganos podemos encontrar el titular. El titular es el órgano máximo de la empresa, que tiene a su cargo la decisión de los bienes y actividades
y el otro órgano sería la gerencia, que es designada por el titular y tiene a su cargo la administración y representación de la empresa. Un dato común sería de que el titular puede asumir el cargo de gerente, en cuyo caso asumirá las facultades y deberes y responsabilidades de ambos cargos, y se le denominará titular gerente. Una de las características más usuales en la IRL es que está constituida por un titular. Como bien había indicado, es una persona natural que puede tener muchas IRL sin ser sancionado, por ende solo puede ser constituida por personas naturales. Otra característica sería que el patrimonio de esta empresa es distinto al patrimonio del titular. Por ende, en un embargo o deudas pendientes que existan con el banco, se hará la cobranza mediante el patrimonio efectivo o tangible que tenga la empresa. Otro sería el capital de la empresa está constituido por bienes o efectivo. Esto me refiero a que mediante una declaración jurada se deberá detallar la lista de los bienes y en caso de aporte efectivo o dicho monto se acreditará mediante una declaración jurada. Otro sería libre de restricciones. A esto me refiero a que se constituye para el desarrollo de actividades económicas de cualquier tipo, sin ningún tipo de restricción. Otra característica sería las unipersonal, que este tipo de empresas es ideal para aquellas personas que no desean tener socios. Otra sería la denominación EIRL. La empresa tendrá una denominación que permite individualizar seguida de las palabras empresa individual de responsabilidades limitadas o más conocida como las siglas EIRL. No se podrá adoptar una versión igual a la de otra empresa preexistente. Siempre deberá acabar con EIRL. Pasos para la constitución de una empresa EIRL. Busca y reserva el nombre. Es un paso previo a la constitución. No es un trámite obligatorio, pero sí recomendable para facilitar la inscripción en el registro de personas jurídicas de la SUNAT. Otro sería la elaboración de minuta, el paso 2. Más que todo es una elaboración de minuta o elaboración del acto constitutivo. Este documento es súper importante ya que contiene la descripción de la actividad económica, la denominación de la empresa, en este caso EIRL, los datos del titular y la conformación del capital. El tercer paso sería el abono del capital o los bienes. Para realizar el abono del capital deberás presentar tu DNI en caso si seas una persona extranjera, tu pasaporte vigente o en caso el formato de acta de constitutivo al banco que elijas. En este caso puede ser BCP, Scotiabank, Interbank, ya depende de tu consideración, y solicitar la apertura a una cuenta de tu empresa. El paso 4 será la elaboración de la escritura pública. Acudiremos a una notaría con el DNI o el pasaporte, como bien había indicado, o el formato del acta constitutiva, con un depósito o constancia del abono al banco, donde solicitaremos la elaboración de esta escritura pública. El quinto paso sería la inscripción en registros públicos. Una vez elevada la escritura pública, la notaría procederá a realizar la inscripción de la empresa en registros públicos SUNAT. Y el paso sería en la inscripción al RUC para personas jurídicas. Este es el último paso. Una vez escrito en SUNAT, solicitamos una copia literal para acercarnos con ella a la SUNAT y solicitar nuestro RUC, que es el número que nos identifica como contribuyentes, y para conocer los datos de las actividades económicas de la empresa, régimen tributario, dirección fiscal de la empresa, datos de los representantes legales, entre otros muchos más. Ahora pasaremos a los tipos de régimen dentro de una EIRL. El régimen tributario está relacionado con la contabilidad que vas a tener en tu registro. Como bien puedes observar, existen tres tipos de régimen: el régimen especial de renta, el régimen MIPE tributario, RMT, y el régimen general de renta. En el régimen especial de renta, en este tipo de contabilidad solo se llevará lo que son dos libros: el libro de compra y de venta, y en los otros casos, como el régimen MIPE y el régimen general, el nivel de ventas determina la cantidad de libros a llevar. Antes de iniciar las operaciones, la empresa tiene que tener sus libros, hojas contables legalizadas para evitar cualquier multa ante SUNAT. Por último, tenemos la sociedad anónima. Siguiente, disculpe. Siguiente. No, retrocede, disculpa. Ahí. Por último, tenemos la sociedad anónima abierta, que la sociedad anónima abierta cuenta con una junta general de accionistas, directorio y gerencia. Es una sociedad anónima abierta, es un tipo de sociedad que se identifica con una empresa porque recauda una gran cantidad de capital
Las sociedades anónimas abiertas son empresas que tienen como objetivo tener un gran número de accionistas, que en sí participan con acciones negociables en la bolsa, lo que significa que hay una circulación de cantidad de capital. Los órganos administrativos dentro de una SCA. Uno de los requisitos para formar o crear una sociedad anónima abierta es que debe tener una jerarquía empresarial compuesta por una junta general de accionistas, un consejo administrativo y una dirección o un directorio. Este directorio deberá contar con un mínimo de 3 miembros. El capital social. El capital social de la empresa está dividido en acciones y consiste en aportes de capital de los socios. Pueden ser bienes o efectivos. El capital, el 35% del capital pertenece a 175 o más accionistas. Debe haber hecho una oferta pública primaria en acciones u obligaciones convertidas en acciones. Debe registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. ¿Cómo funciona en sí una sociedad abierta? Esto funciona en 3 maneras: en la emisión de acciones en la bolsa de valores, en la constitución por suscrita pública o en la emisión de pública de acciones. En la primera, que es la emisión de acciones en la bolsa de valores, se da cuando la sociedad emite su valor en las bolsas buscando obtener financiamiento, mientras que en la constitución por suscrita pública, la empresa se vale del método de suscripción pública buscando integrar su capital fundacional. A través de este procedimiento ingresan los promotores y los fiduciarios. Por último, tenemos la emisión pública de acciones, que estas se dan a la empresa, sociedades constituidas por acto único que buscan aumentar el capital. En casos que los accionistas no deseen adquirir las acciones, dichas acciones son ofrecidas al público en general para que puedan ser adquiridas. Por último, tenemos que las características principales de la SCA, el nombre de esta sociedad siempre debe ir acompañado por las palabras Sociedad Anónima Abierta o por sus siglas más conocidas como la SCA. La duración o el tiempo puede ser determinada e indeterminada, dependiendo de las condiciones que determine la Junta General de Accionistas. Otro que, como bien sabemos, los órganos que conforman esta sociedad son la Junta General de Accionistas, la gerencia y los directivos. Otra característica importante es que la cantidad de socios es mínima de 750. Sus acciones deben siempre estar inscritas en el mercado de valores. Las acciones y su comercialización estarán vigiladas por la SMB, Superintendencia de Mercado de Valores. Los socios nunca responden con su patrimonio personal. Una de las actividades que se pueden realizar es que se pueden realizar diversas actividades legales y sin restricciones. Ejemplos de las sociedades abiertas que hay en el Perú: el BVA, el BCP, el Falabella y el Scotiabank. Los pasos para constituir una SCA es similar a todos los procesos de todas las sociedades anteriores, que es buscar y recibir el nombre de la empresa. Es el paso previo, tal, para un trámite obligatorio y recomendable para facilitar su inscripción ante la SUNAT. La elaboración de una minuta o la elaboración del acto constitutivo, que es es un informe importante que contiene la expresión económica, la denominación de la empresa, en el caso que va a ser SCA, y los datos del titular. Un abono del capital, que es generando una carta, y esto seleccionando el banco y solicitando la apertura consecuente al nombre de tu empresa. Por último, la elaboración de las escrituras públicas. Acudiremos a una notaría o con el formato constitutivo, depositando del abono al banco donde solicitaremos la elaboración de la escritura pública. En el paso 5 serían los registros públicos, que una vez elevada la escritura pública, la notaría procede a realizar la inscripción de la empresa en registros públicos SUNAT, y por último la inscripción al RUC. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Disculpe, si quiero hacer un restaurante, ¿debería ser una persona natural o jurídica? Sería en el caso de que si lo vas a formar tú sola, o sea, tú vas a ser la única propietaria, entonces serías una persona natural, porque la persona jurídica se forma entre 2 o más personas. Ya, gracias. Claro, eso sería. ¿Alguna pregunta, otra duda? Bueno, si no hay nada más que decir, muchas gracias por estar en este taller.
Vamos a seguir hablando de más temas. Ahorita hemos empezado con lo que son empresas y vamos a ir poco a poco hablando de temas para hasta llegar al punto de importaciones y exportaciones. Muchas gracias. Una pregunta, ¿cuántos talleres son? Son 16, no, 15, pero son 16 temas de los que vamos a hablar. Ok. Sí. Se les dará un certificado gratuito cuando culmine los talleres.